Hola a todas, bienvenidas al blog femenino de Palabra de Vidas, Mujeres Conexión Más. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Liz Lezama, soy colaboradora del Ministerio de Palabra de Vida en México y estaré compartiendo con ustedes diferentes episodios en este nuevo segmento que vamos a estar teniendo en nuestro blog femenino que se llama Mujer Sin Filtro. Hoy tenemos una invitada muy especial que va a estar tocando un tema muy importante con nosotros, así que le vamos a dar inmediatamente la bienvenida. Lili, bienvenida. Gracias, Liz. Para mí es un privilegio poder estar acá. Así como dijo Liz, mi nombre es Liliana Aparicio y también soy misionera de Palabra de Vida. Y bueno, acá estoy para poder platicar, ¿verdad?, del tema que pues me invitaron a conversar. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros y, ¿saben? Hemos decidido llamar a este segmento Mujeres Sin Filtro porque queremos compartir temas que constantemente en nuestras iglesias no solemos hablar abiertamente por diferentes razones. En la cultura de iglesias nos cuesta como mujeres y también tenemos temores a vernos de cierta manera ante nosotros mismos y los demás. Así que el tema que hemos decidido compartir el día de hoy con todas ustedes es llamado la crisis de los no de Dios. Lili, yo no sé, pero has atravesado por una situación donde el Señor ha venido a tu vida y tú has estado tal vez orando por algo o estás esperando algo y el Señor viene con una respuesta de no. Si es así, ¿cómo lo has atravesado y cómo ha sido para ti? Bueno, me encantaría decirte, la verdad que no lo he atravesado, Liz, pero más de una vez, ¿verdad? Me ha tocado enfrentar, ¿verdad?, esa respuesta y realmente me encantaría primero enfatizar en que no hay como tal una fórmula, ¿verdad?, para poder enfrentar estas crisis de los no de Dios. En la palabra de Dios vemos claramente, ¿verdad?, a muchos personajes de la Biblia que han enfrentado no, ¿verdad?, pero el común denominador de ellos es que al final, ¿verdad?, ellos lograron someterse con gozo a los no porque sabían que había algo mejor, ¿verdad? Y respondiendo puntualmente esta pregunta, Liz, recuerdo mucho, hay tres eventos que han marcado muchísimo mi vida, ¿verdad? Y tres de ellos, el primero pues ha sido el divorcio de mis padres de familia. Para los que crecemos en un hogar, ¿verdad?, en donde pues tus padres son los que te llevan el evangelio, realmente conoces, ¿verdad?, pues todo lo que Dios te quiere para ti, ¿verdad?, y para tu vida a través de ellos, y de repente su matrimonio, ¿verdad?, se viene abajo. Yo recuerdo mucho que yo le rogué a Dios que pues salvara su matrimonio cuando la crisis comenzó, ¿verdad? Y realmente yo oraba con todo mi corazón, y un día recuerdo muy bien que mi papá llegó, nos juntó a nuestros hermanos y nos dio la noticia de que ya se estaban divorciando, ¿no? Para mí fue un golpe muy duro y recuerdo que un poco después de eso, estando en mi casa, ¿verdad? Yo estaba orando, pero en mi oración yo estaba muy molesta con Dios, ¿verdad? Y yo le decía, Dios, o sea, no quisiste, porque yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero no quisiste hacerlo, ¿no? Y yo ahí estaba, pues, de insolente, ¿verdad?, con el Señor. Y estaba en esa lucha de no entender por qué Dios no había querido salvar el matrimonio de mis padres y por qué me estaba negando la oportunidad de poder tener un hogar, ¿verdad?, sólido en ese momento. Claro. Así que en ese momento para mí fue muy difícil comprenderlo, y otra de los eventos, ¿verdad?, que también marcaron mucho mi vida fue cuando estaba en mi segundo año de instituto bíblico, ¿verdad? Y bueno, ahí comenzó mi salud a deteriorarse y pasaba más tiempo en cama, ¿verdad? Comprendido. Que estudiando o haciendo lo que una persona normal hace, ¿verdad? Y recuerdo mucho que un día yo le preguntaba a Dios y le decía, Dios, yo sé que tú puedes sanarme, o sea, no es una cuestión de que no puedas, es una cuestión de si quieres, ¿verdad? Y cada vez que yo oraba eso, parecía que todo lo contrario pasaba, sucedía, ¿verdad? Sí. Y mi salud empeoraba más y empeoraba más, ¿verdad? Hasta que un día
yo ahí platicando con el Señor, ¿verdad? Le dije, Señor, yo no quiero ya cuestionarte, ¿verdad? Quiero realmente descansar en que esto está pasando con un propósito, ¿no? Y la tercera fue cuando yo realmente estaba muy, muy bien, ¿verdad? Vamos a decir, hay una etapa en la vida de las mujeres en donde te sientes plena, te sientes muy a gusto, ¿verdad? No pasa nada, no hay pruebas. Tú y Dios y ya está, ¿no? y te sientes muy bien y de repente Dios decide que necesita poner en tu vida personas alrededor que tú no pediste, ¿verdad? Y que llegaron a tu vida. Y cuando llegan, le cuestionas a Dios y le dices, oye, Dios, pues ¿estás seguro? Yo no te lo pedí, pero bueno, Dios te dice, sí, dale, ¿no? Okay. Y de repente, ¿verdad? De un momento a otro, esas personas se van de tu vida, ¿verdad? Esas personas, y se van de la forma menos esperada, ¿verdad? Okay. Trayendo realmente dolor. Y entonces, en esos momentos, es cuando tú te preguntas, ¿y ahora Dios? O sea, ¿es otra vez no? No, mis papás, me dijiste que no mi salud, y ahora no esto. Entonces comienzas, ¿verdad?, a tener en tu mente todas esas crisis, ¿verdad? Y comienzas a dudar y comienzas a frustrarte porque no alcanzas a entender todavía del otro lado, ¿verdad?, qué está pasando. Entonces, sí he tenido... ¿verdad? Sí. No, creo Dios. Que no hay nadie que pueda decir que no ha enfrentado a los momentos en que el Señor dice que no. Y verdaderamente no son fáciles. Yo me imagino que ustedes en este momento están pensando en ese momento en que el Señor les dijo no a esto, y lo más común es que nosotros tendemos en ese momento a cuestionar la bondad de Dios para con nuestra vida o el carácter del Señor para con nuestra vida. Pero, ¿sabe? El título de este tema habla de la crisis. Y otra de nuestras preguntas para compartir contigo es, ¿por qué crees que nosotros, los hijos de Dios, entramos en crisis, nos desestabilizamos por completo en el momento en que el Señor dice no? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Bueno, para empezar, Liz, tendríamos que recordar, ¿verdad?, que Dios nos hizo seres con esperanza, ¿no? En Romanos 15:13 habla de esto. Entonces Dios colocó una esperanza en nosotros. Solo que a raíz de que el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Pues esas expectativas y esa esperanza se vieron pues afectadas completamente, ¿no? Así es. Y pues hoy en día las ponemos en un lugar totalmente equivocado, ¿verdad? Que no es Dios. Y algo que yo creo que produce mucha crisis, ¿verdad? Para empezar es pensar que Dios me está diciendo que no, cuando yo tendría que primero preguntarme ¿y cuándo Dios me dijo que sí? ¿Verdad? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Porque muchas veces se nos ha enseñado, órale, y ora, y vamos a orar por esto, y Dios va a responder, ¿verdad? Pero en nuestra mente muchas veces esa respuesta viene acompañado ya de un sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzamos a generar expectativas que no es que Dios te dijo que va a pasar así, sino que tú en tu mente, ¿verdad? Y en tu alma albergaste esa esperanza, que no está mal querer, ¿verdad? Orar para que Dios restaure tu salud, no está mal querer orar para que Dios restaure una relación, esto o aquello, no está mal. El problema es que cuando pones todas tus expectativas, ¿verdad?, en eso, en lugar del Dios de esas personas, ¿verdad? O que de alguna forma está por encima de esas circunstancias. Entonces yo creo que la mayor crisis es cuando nosotros ponemos todas nuestras esperanzas, ¿verdad?, en que esas circunstancias van a suceder como nosotros queremos. También es interesante ver que tú mencionas de orar, ¿no? Y a veces utilizamos la oración como un medio esperando que Dios cambie la respuesta que Él ya predeterminó hace mucho.
porque Él tiene todo el panorama completo. Él ya sabe lo que va a pasar y la cuestión es que nosotros no lo tenemos completo. Así es. Y no, como tú decías, no está mal tener esa esperanza, porque tenemos una esperanza en un Dios vivo, poderoso, que transforma. Pero la cuestión es utilizo la oración para querer manipular la respuesta de Dios. También nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón en ese aspecto. Estas situaciones de tu vida, esta etapa de tu vida, ¿cómo te han ayudado a ti a madurar o crecer en tu fe? Bueno, para empezar, ¿verdad? Creo que tengo que compartirte, Liz, que no soy la misma, ¿verdad? Desde que he aprendido a descansar en que los no de Dios son 1000 veces mejores que mi sí, ¿verdad? Cuando tú entiendes quién es la persona que te está diciendo no, ¿verdad? Entonces logras descansar realmente en el carácter bondadoso, porque es decir, no estás hablando de una persona arbitraria, ¿verdad? Que te dijo no porque quiero verte mal, ¿verdad? O solamente como para fastidiarte. No, estás hablando de un Dios glorioso que todo lo que hace, lo hace movido por amor a sus hijos y aún a su creación, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me ha ayudado a crecer muchísimo en esta etapa de los no de Dios, ¿verdad? Es precisamente descansar en que cuando Dios me dice no a esto, no a aquello, ¿verdad? Es porque Él tiene algo mucho mejor para mí, ¿verdad? Es porque Él probablemente me está protegiendo de algo que yo en ese momento por mi mente limitada no puedo ver, ¿verdad? Porque yo no puedo ver el futuro, pero Dios ya está en el futuro y Él sabe realmente qué hay ahí, ¿no? Entonces me ha ayudado realmente a enfocarme en el carácter bondadoso de Dios, ¿verdad? Y el saber quién es el que te está diciendo que no, entonces eso produce una paz porque Él escoge mejor que tú, Él sabe lo que es mejor para ti, ¿verdad? Y dices, ok, tú eres Dios, yo no, ¿verdad? Entonces me ha ayudado mucho a conocer a mi Señor, ¿no? Y su carácter. Gracias al Señor que no ocupamos su lugar y ni intentemos usurpar el lugar de nuestro Señor y Salvador. En los no que yo he tenido que atravesar, sí o sí, de verdad no hay forma en que tú puedas salir siendo la misma persona. Cuando tienes un corazón dispuesto y aunque duela y no lo entiendas en el momento, el corazón dispuesto a agradar a su Señor y a querer crecer y a entender que el Señor tiene lo mejor para sus hijos. Realmente hay una transformación y un crecimiento inigualable. Realmente me bendice y me edifica lo que me compartes en realidad. Hablando de ese aspecto, ¿has encontrado bendiciones o beneficio en este proceso de atravesar de, ok, Señor, tú has dicho que no, lo he entendido ahora y hemos atravesado la situación juntos, no fue fácil, pero aunque la respuesta no fue la que yo esperaba, ¿cómo te has sentido bendecida por el Señor o, no sé, beneficiada por el Señor en estas pruebas de crecimiento? Porque eso es lo que yo estoy totalmente segura, que son pruebas de crecimiento para moldear el carácter de su Hijo en nosotros. Definitivamente, Liz, me he sentido más que bendecida, ¿verdad? En poder conocer lo mencionaste como beneficios, ¿verdad? Y también como bendiciones, y creo que ambas vienen de la mano, ¿no? Y creo que una de las mayores bendiciones que he podido tener, ¿verdad? Es quitar el miedo de mi vida ante esos momentos en donde tú quieres pedirle algo a Dios, pero por miedo ya no le pides, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero dices, mejor no le pido nada, porque si le pido, capaz que me dice que no, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? Creo que una de las cosas en las que Dios me ha llevado a descansar precisamente es en quitar el temor, ¿verdad? En ver a Dios y poder experimentar libertad, ¿verdad? Y descanso real, ¿no? Eso sería uno de los beneficios, ¿verdad? Pero por otro lado también comienzas a conocer y, como te decía, experimentar el carácter de ese Dios bondadoso que está detrás de todo, ¿no? Y podríamos hablar
cantidad de beneficios, ¿no? Pero creo que esos han sido dentro de todos los mayores que han traído a mi vida, ¿no? La verdad es que es increíble poder escuchar esto. Y queremos hacerte una última pregunta antes de terminar este tiempo. Estamos con diferentes mujeres de diferentes lugares, quizás países, iglesias. Si tú, ahora que tenemos la oportunidad de estar aquí con ella, tienes la oportunidad de hablar al corazón de mujeres que están atravesando esta crisis de que el Señor tal vez recientemente le acaba de decir que no a algo, o ya lo vivieron hace un tiempo, hace un rato y todavía no saben cómo lo comunico, cómo pido ayuda con esto, qué hago, qué digo, si lo expreso tal vez sueno desagradecida o quejumbrosa, no lo sé. ¿Cómo podrías alentar los corazones de estas mujeres que nos acompañan? Gracias por esa pregunta, Liz, ¿verdad? Pues me encantaría primero llevarlas, ¿verdad?, a entender que cuando estas etapas vengan a tu vida, porque van a venir, si realmente estás buscando hacer la voluntad de Dios, sin duda Dios va a usar, ¿verdad?, cada uno de estos momentos para acercarte a Él, pero en esos momentos recuerda que la pregunta de parte de Dios es: ¿confías en mí? Más allá de enfocarme quizás en el proceso de que Dios me está diciendo no a algo, ¿verdad? La pregunta que Dios nos está haciendo es: ¿confías en mí? Y si confías en mí, entiendes entonces que yo, ¿verdad?, entregué lo más preciado por ti que yo tenía, que es mi Hijo Jesucristo, ¿verdad? No escatimé absolutamente nada, ¿verdad?, para darte salvación, ¿verdad?, para darnos lo mejor que es Cristo. Y entonces cuando tú entiendes eso, ¿verdad?, que ese mismo Señor que no solamente murió en nuestro lugar, sino que también, ¿verdad?, resucitó, o sea, es el Padre diciéndote: yo entregué a mi Hijo, ¿verdad?, por ti, pero también lo resucité, y entonces también a ti te voy a resucitar y te voy a restaurar y te voy a dar, quizás no en esta vida, ¿verdad?, sino allá, ¿verdad?, esa restauración que tanto necesita anhelamos, tu alma y anhela, ¿verdad? Y quizás yo solamente animaría en esta última parte a entender, ¿verdad?, que todo lo que necesitamos realmente lo tenemos en la persona de Cristo. Y Cristo nos está diciendo en este momento: yo soy el que estoy contigo, yo soy el que camina contigo en esas etapas, de verdad, cualquiera que sean, ¿verdad? Y yo soy el que te sostiene, porque lo que tú necesitas no es saber si yo te voy a decir sí, si te voy a decir no. Lo que tú necesitas es mi gracia, y mi gracia te basta, ¿verdad?, para esos no y para cualquier etapa de la vida. Wow, Lili, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en tu relación íntima con el Señor, porque estas son cosas que suceden a través de nuestro diario vivir con el Señor, en nuestra relación diaria con el Señor, con las personas, en la iglesia. Y este es nuestro deseo para con todos ustedes, de que puedan ver que nosotros, al igual que ustedes, atravesamos por las mismas situaciones y estamos las unas para las otras para escucharnos, apoyarnos, orar, soportando las unas con las otras, cargando, ¿no? Y no tener temor de hablar de estos temas, de que qué va a pasar si yo digo qué, o cómo enfrento esto, o tengo que verme... a veces lo maquillamos muy espiritual, sinceramente. Tengo que verme de esta forma, porque cómo yo voy a verme con una mala actitud cuando Dios ha dicho que no, ¿verdad? Y la verdad es que las emociones y los sentimientos están ahí, y agradecemos, glorificamos al Señor porque Él es un Padre, Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que lo entiende todo completamente, ¿no? Y no me pongo a pensar con todo lo que tú nos compartes, como el Señor Jesucristo, Señor, si tú quieres pasar esta copa de mí, y el Señor, bueno, silencio, hacemos silencio, ¿no? Y es como... Él sabía lo que iba, ¿no? Y Él aún así estaba preparado para eso. Claro que oró y por un momento deseó algo más, pero su mirada estaba puesta en ese gozo por delante que era la salvación
de todos nosotros y glorificamos al Señor por eso. Verdaderamente gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes, Liz, por invitarnos. Realmente sí. Es un privilegio para mí poder estar acá. No, muchísimas gracias y de verdad les animamos a que puedan quedarse con nosotros. Tenemos más episodios que vamos a estar teniendo a lo largo de este tiempo. Esperamos que haya sido de edificación y bendición para su vida. Y recuerden, a veces la gracia del Señor viene de formas incómodas. No siempre nos va a gustar, pero sabemos que al final del día va a ser lo mejor, porque Él siempre es lo mejor y hay deleite en su presencia y plenitud en su presencia. Así que esperemos confiadamente en el Señor y seamos lo suficiente amorosas, amables las unas con las otras para poder ayudarnos en estos tiempos donde vivimos estas crisis como hijas de Dios, pero a veces no sabemos qué hacer o cómo reaccionar, pero la verdad es que es una bendición poder tener este tiempo con ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.